Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, en el espacio que tenemos destinado para un evento internacional el día de hoy, gracias a la compañía de uno de los expositores que vamos a tener para el día de hoy. El tema que les vamos a desarrollar es innovación aplicada a la metodología BIM. Para esto tendremos como moderador a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, y nuestro expositor será Fernando Valero, socio de consultoría de negocios e innovación, además de experto en BIM en España. Recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, también aduanas, comercio exterior y consultoría, tanto también en capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus preguntas y al final de la presentación serán respondidas por nuestro expositor Fernando Valero. Nada más, antes de iniciar, tendremos este jueves un evento local con doña Silvia González y doña Melissa Marín, gerente de impuestos, que ya les vamos a detallar más adelante para que lo pongan en agenda. Recordar que este y todos los espacios que tenemos los subimos a nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica y nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Además, estamos en Spotify con nuestro podcast de Café Grant Thornton para que tengan todos los detalles. Pero bueno, vamos a iniciar el evento del día de hoy. Le voy a dar la palabra a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Adelante, don Germán. Gracias, buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy, a don Fernando, que ahora va a hacer la presentación de fondo. Buenas tardes, que se encuentren muy bien en estos tiempos un poquito complicados de pandemia y que tenemos que cuidarnos todos bastante. Para Grant Thornton es un gusto realmente estar en este evento y contar con Fernando con todo el conocimiento que tiene en esta innovadora tecnología BIM, que es muy importante, y introducir un poquito que desde el punto de vista de lo que se venía desarrollando en nuestros países latinoamericanos, más o menos se creía que la digitalización iba a venir un poco acelerado, especialmente en los años 17 y 18, sin embargo no sucedió. No hubo tanto desarrollo en la digitalización y todavía tenemos empresas en Costa Rica muy complicadas que algunas no tienen un programa de cómputo contable o a lo sumo algunos apenas es la única tecnología que tienen, un programa de contabilidad. Y muchas herramientas más en el área de la administración se manejan vía Excel, tanto presupuestos como una serie de herramientas importantes para programar la producción en las empresas. Es decir, que a nivel latinoamericano ha costado un poco el desarrollo de la digitalización en nuestras empresas. Se creía que con la entrada, con el problema de la pandemia, se iba a desarrollar un poco más y que iba a ser un poco más la incorporación de estos procesos dentro de nuestras empresas. Y en ese momento creíamos que iba a suceder más rápidamente. No necesariamente se ha dado en estos años y medio de pandemia y todavía vamos muy lento en el proceso de la digitalización en América Latina, principalmente porque hemos vuelto a los mismos procesos que teníamos. Quizás las empresas no hemos analizado profundamente qué tantas ventajas tiene la digitalización y de qué forma podríamos transformar nuestro negocio haciéndolo más eficiente. Recordemos que los procesos de digitalización tienen grandísimas ventajas. Una de las más importantes es que permite procesos más precisos, más exactos, que pueden ser realizados tantas veces como se necesite con la exactitud deseada. Y también que requieren una inversión inicial, pero que ya después, y posiblemente Fernando se lo va a decir, no requiere pago de vacaciones, ni aguinaldo, ni ese tipo de cosas. Por lo tanto, son herramientas que se pueden usar permanentemente en nuestras empresas. Ahora en el mundo hay desarrollos importantísimos para poder desarrollar los trabajos internos de nuestras empresas y que realmente pueden mejorar el que en este mundo actual en donde tenemos ingresos relativamente bajos en la mayoría de las empresas producto de la pandemia y los costos por lo tanto se están viendo muy altos. No es que los costos han crecido, es que los costos en comparación con los ingresos que tenemos son muy altos y tenemos que bajarlo
totalmente o en forma parcial. Y entonces es donde la herramienta de la digitalización produce eso, porque permite hacer las cosas más eficientes en los menores tiempos posibles y con menores costos. Por lo tanto, quiero motivar para que, escuchando la presentación de Fernando, hagamos implementaciones de herramientas de digitalización que permite correctamente aplicarlo a nuestras empresas. Recordemos que Costa Rica, por otro lado, nuestra economía viene ya con una reforma fiscal realizada y que entró a regir el 1 de julio del 19, una reforma importante con 3 pilares, como fueron el impuesto de renta, que incluye la renta de capital, el impuesto de IVA, que incluye el IVA a los servicios, y el tercer elemento importantísimo, que fue la regla fiscal, una regla fiscal que lo que produce es la posibilidad de que el gasto crezca solo en relación al ingreso, de tal forma que si el ingreso no crece, el gasto público no puede crecer. Y actualmente estamos en proceso en la Asamblea Legislativa de un proyecto para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Es muy pequeño el préstamo que nos van a dar, pero significa mucho desde el punto de vista de lo que es la posibilidad, la forma de creer en el país. El que hace un acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo de un préstamo de 1.770 millones de dólares, pero que eso va a permitir al país el efectivo suficiente para seguir adelante. Igualmente tenemos planes en la Asamblea Legislativa que ya están aprobados en el primer debate, como es un proyecto de empleo público que genera también mucha credibilidad desde el punto de vista de la detención del gasto. En consecuencia, si ya estamos desarrollando mejor, saliendo de la pandemia con pasos importantes, haciendo las cosas mejor, si el país, por otro lado, nos está dando confianza que podemos invertir en él y que vamos otra vez a desarrollar un poco la maquinaria productiva, creo que dejar la digitalización abandonada no tiene sentido. Creo que tiene más sentido, por lo tanto, entrar a esos procesos nuevos, innovadores, precisos y exactos, que es la tecnología que nos van a permitir acercar más a nuestros clientes y dar un servicio de mejor calidad. Así que con estas pequeñas palabras los dejo con Fernando para que amplíen bastante en el conocimiento de esta tecnología BIM, que posiblemente les hará muchos beneficios en sus empresas y lógicamente Grant Thornton Costa Rica con sus líneas de servicios de auditoría, de impuestos, de consultoría y de outsourcing contable les puede apoyar en todo lo que ustedes requieran. Recordemos que Grant Thornton tiene más de 58 años de estar en el país. Ahora estamos ubicados en nuestras nuevas oficinas en el edificio Leumí Business Center, al costado norte del Estadio Nacional, en el piso 11. Desde aquí, desde el palco del Estadio Nacional, les vamos a apoyar siempre. Aquí serán sus oficinas para todos ustedes. Muchas gracias, Steven, y los dejo con Fernando. Gracias, don Germán, por esta introducción. Vamos a ahora darle la palabra a nuestro expositor del día de hoy, don Fernando Valero. Un saludo hasta España, Fernando. Aquí muy Muchas buenos días, gracias. ya buenas tardes, me imagino. Muchas gracias, Steven. Sí, justo aquí ya es por la tarde, afortunadamente, ¿no? Hemos echado buen día. Gracias a Germán también, como siempre, por su presentación, por el contexto, ¿no? Por centrar también la cuestión de la que voy a hablar, ¿no? Que no es más que un catalizador de la transformación digital en el sector de la construcción en general, en cualquiera de los roles o de los eslabones de la cadena de valor del sector de la construcción, tanto en empresas que se dedican a la promoción y a la viabilización de activos, como a empresas constructoras, como ingenierías, como a cualquiera de los agentes que intervienen, como digo, dentro de este sector tan complejo y a la vez tan escasamente digitalizado, como como enseñaré a continuación en la ponencia, ¿no? La ponencia, que voy a pretender que no sea especialmente larga, por aquello de hacerlo dinámica y de dar margen a que pueda asistir alguna pregunta al final de ella. Voy a intentar que no se alargue demasiado. Sí es cierto que vamos a hacer un viaje a través, yo creo que de 3 grandes bloques o de 3 grandes partes importantes, ¿no? La primera de ellas es cuál es el contexto sectorial a nivel mundial y en concreto cómo analizar el grado de digitalización del sector de la construcción. En segundo término, vamos a hablar de algunas generalidades de BIM y por qué esas generalidades encajan con un marco estratégico dentro del sector de la construcción, dentro de la competitividad actual del sector de la construcción y la evolución que es previsible del mismo a medio y largo plazo. Y finalmente vamos a hablar ya de casos muy concretos de aplicación de la metodología. Vamos a definir por qué BIM es una metodología y no exclusivamente una tecnología.
Y dentro de esos casos, pues vamos a ver diversas graduaciones de aplicaciones de usos BIM hasta llegar a materializar pues, el título de esta ponencia, ¿no? Que es innovación, ¿no? Aplicada a la metodología BIM. Veremos algunos casos concretos pues, de aplicación de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial o blockchain que parecen muy lejanas a la metodología BIM, de tal manera que refuercen el mensaje fuerza que me gustaría que quedase después de esta ponencia de por qué BIM sirve como un catalizador para acelerar la transformación digital en el sector de la construcción, en el sector de la producción, construcción y operación de activos, ¿no? Dicho esto, bueno, pues me permito compartir la presentación que tengo en pantalla, mediante la cual, bueno, pues voy a intentar ir desbrozando todas estas ideas que menciono. En primer término, ¿cuál es el marco sectorial, ¿no? ¿Cuál es la coyuntura y las tendencias que vemos en el sector de la construcción, ¿no? Bueno, inicialmente, hay que tener en cuenta que en el año 2030, 7 de las 12 economías más grandes del mundo serán países que a día de hoy se consideran de estos emergentes, ¿no? Es decir, el eje atlántico, ¿no? O noratlántico, mejor dicho, bueno, pues se ha desplazado hacia un eje en el Pacífico y eso está haciendo, bueno, pues que haya un nuevo orden geográfico mundial que además esté motivado por unos cambios sociales y poblacionales, por unos cambios demográficos importantísimos. El pasado fin de semana leía un artículo de un conocido sociólogo español que decía que con las tasas actuales de natalidad y con la longevidad actual, en el año 2050, que parece lejano, pero solo dentro de 3 décadas, ¿no? El mundo empezará a perder población por primera vez en toda la historia del mundo, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Y además a perder población por fenómenos naturales, no por guerras, ni pandemias, ni ningún acontecimiento natural, lo cual significa que estamos experimentando cambios, ¿no? Ese talento que a día de hoy hace que nuestras empresas funcionen va a ser un talento mayor, va a ser un talento viejo, permitidme la expresión, pero a la vez va a ser un talento escaso, porque va a haber, de hecho, cada vez hay menos jóvenes, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Además, el 50% del PIB mundial a día de hoy es urbano, es decir, las ciudades es donde se genera la riqueza y además presentan una complejidad a nivel de activo importantísimo. Y después, a su vez, tenemos los dos grandes ejes, digamos, de desarrollo mundial a día de hoy, que son básicamente la tecnología y la preocupación por la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, todas estas tendencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que introducen un cambio estratégico en nuestras empresas y en concreto en las empresas que se dedican al sector de la construcción, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos se necesitaron 76 años para que la mitad de la población tuviera un teléfono y que solo en 10 años, es decir, en la octava parte del tiempo prácticamente, la misma proporción tiene no un teléfono, sino un smartphone con conexión a Internet, ¿no? Con lo cual, los cambios suceden a una velocidad muchísimo más rápida que los cambios que estamos incorporando a las empresas del sector de la construcción, ¿no? A mayores. Estas empresas, y estos son resultados, esto que muestro en pantalla son resultados de una encuesta que realizamos en Grant Thornton todos los años, ¿no? Muestran que el 70% están preocupados por mejorar esa productividad. Recordemos, productividad que además tiene que verse aumentada porque tenemos cada vez menos gente, tenemos menos talento, estamos más preocupados por crecer, ¿no? Y entienden en una inmensa mayoría, como digo, que es la vía principal de crecimiento de sus negocios. A su vez, el 60% cree que esa productividad se va a conseguir invirtiendo en tecnología. Y de estos, un pequeño porcentaje, aproximadamente el 29%, creen que se consigue a través de la investigación y el desarrollo, ¿no? Es decir, las empresas son conscientes de que para mejorar y ser más eficientes tienen que invertir en tecnología. Lo que está no muy claro, y Germán era muy gráfico, ¿no? Cuando aludía, por ejemplo, a los programas de control empresarial, a los programas a los softwares de contabilidad, cómo el nivel de adopción, sin embargo, es desigual, ¿no? ¿Y por qué es desigual? Pues es desigual básicamente porque se están dando cambios estructurales importantísimos en todos los sectores y la construcción y el desarrollo de activos, además, no es ajeno a esto, ¿no? ¿Por qué se producen esos cambios? Bueno, pues primero porque hay nuevas compañías que aparecen acaparando nuevos mercados.
nuevas compañías que no esperásemos o no esperábamos que estuvieran trabajando en este sector y que de repente han irrumpido con mejores costes, con modelos de negocio diferentes, con nuevos sistemas de producción, trabajando a nivel de personalización, que era uno de los temas olvidados en el sector de la construcción y que cada día están ganando más peso, y además gestionando un volumen ingente de información gracias a esta tecnología. Estamos viendo que los desarrolladores inmobiliarios que más y mejor venden son los que tienen muy claro cuál es su producto y cuál es su cliente. Y de todos ellos, además, un porcentaje muy relevante están llegando a realizar estudios de mercado, estudios de demanda, basados en herramientas de Big Data e inteligencia artificial. Parece que nos quedaba lejano, pero la realidad es que a día de hoy es una herramienta potentísima para vender apartamentos. Y no pensábamos que esto fuera así hace apenas una decena de años, ¿no? Bueno, la realidad es que estos cambios están aquí, ¿no? Con lo cual, en esto que llamamos construcción 4.0, teniendo en cuenta todo este contexto de mayor rivalidad, nuevos clientes, nuevas capacidades, nuevas demandas por parte de nuestros clientes, lo importante es formularse qué queremos ser y a dónde queremos llegar, ¿no? Y pretendo dar algunas respuestas y por qué BIM es importante para esto, ¿no? Desde el punto de vista estratégico. El negocio a día de hoy está, a su vez, afectado por 6 grandes epígrafes o 6 grandes temáticas, en nuestra opinión. Por un lado, la aparición de nuevas metodologías de gestión, como por ejemplo toda la metodología de desarrollo integrado de proyectos, de metodologías ágiles y Lean, nuevos procesos y nuevas metodologías, como por ejemplo el asunto de BIM, que tratamos en profundidad, un cambio de enfoque entre producto y cliente totalmente nuevo, un cliente que es digital, un cliente institucional que busca otros esquemas contractuales, pues temas de Integrated Project Delivery, cogestión de servicios, hablábamos de la consolidación fiscal, ¿no? Y de las reglas de gasto, clientes que van a ser mucho más exigentes con sus inversiones. Bueno, pues eso provoca un cambio fundamental en la relación cliente-proveedor y que se tiene que facilitar gracias a la tecnología. Hay una cuestión clave de coyuntura actual y futura, que la pandemia nos ha cambiado por completo. Es previsible un relanzamiento de la inversión y, por tanto, del sector de la construcción, fundamentalmente en el ámbito residencial, por toda esta cuestión estratégica o geoestratégica que mencionaba de las ciudades, pero además esto se tiene que compadecer con una coyuntura de consolidación fiscal de la administración. Ha habido un gasto brutal, me atrevería a decir, motivado por la pandemia en gasto sanitario, en salud, y ese gasto hay que pagarlo, ¿no? Bueno, pues eso va a hacer que se tenga que tener una consolidación fiscal y que va a afectar a un segmento muy concreto de la construcción y hay que preverlo, ¿no? Y después hay 2 palancas importantes, bueno, pues una regulación, el sector de la construcción es un sector regulado como otros, que es cambiante en el tiempo, y una afectación fundamental de las herramientas digitales dentro de nuestro sector, a pesar de la escasa digitalización que presenta, ¿no? Esa digitalización, a su vez, es la que entendemos que tiene que estructurarse en diversas etapas o en diversos grados de madurez. Entendemos que hay un grado inicial, que es lo que denominamos digitización, que básicamente es la información que manejamos, digamos, de manera tradicional o analógica, ahora se hace en un formato digital, pero con un proceso que es el mismo que había antes de la entrada de esa herramienta. Luego tenemos la digitalización, que es el proceso de cambio, el proceso de transformación de los procesos que se produce cuando se cuenta con información en formato digital, y la transformación digital pura y dura, que es un efecto o consecuencia de lo anterior, en la cual, gracias a la generación de esa información y de esos procesos más ágiles, somos capaces de generar nuevos productos, nuevos modelos de servicio, nuevos modelos de negocio, y que evidentemente es el escenario al que todas las compañías queremos llegar, ¿no? Porque realmente se tiene que ir pasando por este camino que a su vez está condicionado por ese entorno coyuntural y geoestratégico que mencionaba. Con lo cual, yo me atrevería a establecer la necesidad de establecer 2 premisas claras de la transformación digital. Por un lado,
la necesidad de alineamiento entre las prioridades estratégicas de la organización y las necesidades tecnológicas que se satisfacen y, por otro lado, ser ágil en la implementación de estas medidas. Vamos al ejemplo de BIM. Utilizamos BIM primero porque hay que cumplir con la regulación. A día de hoy Costa Rica está trabajando en un mandato BIM, con lo cual va a haber que cumplir con ese mandato. Buscamos una mejora de la eficiencia de nuestros procesos y, por tanto, BIM nos ayuda a ser más eficientes y Germán esbozaba este concepto en su presentación, muy acertada, y porque queremos generar valor para nuestros clientes. Queremos tener un producto o un servicio más atractivo, ¿no? Bueno, pues nuestra estrategia, que básicamente da satisfacción a estos tres grandes ámbitos, lo que hacemos es alinearla con las prioridades tecnológicas. Y BIM se alinea perfectamente por todo esto que estoy comentando. La segunda parte importante, ¿cuál es? Es adoptar la metodología de una manera ágil, con una organización flexible que favorezca la incorporación de estas nuevas metodologías. ¿Con qué objetivos? Bueno, pues con un objetivo que es creciente, digamos, en cuanto a su ambición, ¿no? Un primer objetivo que es, yo me atrevería a decir, trivial o inmediato, que básicamente es la consecución de una eficiencia operativa que está motivada además, pues como decimos ahí, ¿no? De un foco operacional muy concreto, muy centrado en la mejora de nuestros procesos. Un segundo nivel, que es un nivel innovador, en el cual lo que hacemos es no solo ser mejores haciendo lo que ya hacemos, sino competir con un nuevo modelo de producción, es decir, empezamos a afrontar la transformación digital, la implementación de tecnologías como BIM desde un punto de vista estratégico. Y finalmente, podemos hablar de un concepto o de una etapa o de un estadio de disrupción o disruptivo mediante el cual es la propia tecnología la que nos va dando nuevos modelos de negocio. El ejemplo clásico en la metodología BIM es esas empresas que se dedicaban a hacer proyectos de ingeniería, por ejemplo, diseños de ingeniería, pero que gracias a la incorporación de la metodología BIM, al aprendizaje, a la generación de talento, ya no es solo ingeniería, sino que prestan ciertos servicios alrededor de la metodología BIM más allá del mero diseño arquitectónico, del mero diseño ingenieril, ¿no? Bueno, pues eso es una fase de disrupción en el modelo de negocio. Además de BIM, que lo estamos hablando, no quiero dejar de lado otra serie de tecnologías que junto a BIM pueden desarrollar soluciones muy innovadoras y que veremos hacia el final de la presentación, ¿no? Por un lado, todo el mundo del Data Analytics y de la analítica de datos, es decir, cómo, por ejemplo, podemos utilizar esto para hacer previsión de partidas clave en cuentas de resultado, por ejemplo, a partir del análisis de nuestros datos. El empleo de de tecnología blockchain, que permite tener aplicaciones, por ejemplo, en pagos, en facturación, en contabilidad, o simplemente utilizarse como herramienta para trazar cambios y para establecer un entorno transparente y neutral entre contrapartes que interactúan dentro de un contrato. Todo el mundo de la automatización y de la robotización, de los RPAs, que en procesos administrativos es clave. Hablaba Germán de la posibilidad de tener un sistema que esté 24/7 trabajando y que sea de bajo coste para hacerme labores que son muy repetitivas y muy monótonas. Estos son los RPAs. Hay RPAs en el mundo BIM. La automatización dentro de la generación de diseño son pequeños robots, pequeños RPAs, pequeñas rutinas que nos ayudan a automatizar cierta generación de información. Todo el mundo de la inteligencia artificial, que es interesante de cara a trabajar, por ejemplo, en modelos de sugerencia, en modelos de estimación, y ahora veremos una aplicación concreta de integración de estas tecnologías con BIM. Y después otras tecnologías clave, bueno, pues todo el mundo del cloud, de la ciberseguridad, de los OCRs y demás, ¿no? ¿Qué entienden los empresarios a día de hoy que son las tecnologías que van a impactar? Pues curiosamente, BIM como tal no aparece dentro del común de la economía y es curioso, ¿no? Porque BIM en el fondo, como veremos, es catalizador, es vehículo para trabajar alrededor de todas estas tecnologías, ¿no? Estos son resultados de nuevo de la misma encuesta a la que me refería hace unos minutos que realiza Grant Thornton, como digo, con carácter anual,
Y la mayoría de los empresarios, como veis, hablan de trabajar con analítica avanzada, con inteligencia artificial, con tecnologías de registro distribuido, ¿no? que es blockchain, ¿no? Con temas de OCR, de automatización. La cuestión clave es que en construcción, en general, y sobre todo en los ámbitos técnico y de producción, es fundamental tener un modelo de información para poder aplicar estas tecnologías. Y ese modelo de información solo puede ser BIM en el sector de la construcción. Es decir, que BIM es un vehículo para desarrollar proyectos, para desarrollar casos de uso y aplicaciones alrededor de esta tecnología. ¿Vale? ¿Cuáles son las particularidades en nuestro sector? ¿No? Ya me he referido a algunas de ellas, ¿no? Y voy a intentar ir rápido en esta parte, ¿no? Bueno, pues por un lado, estos son estudios, esto es un estudio clásico que realizó McKinsey hace ya pues, 6 o 7 años, en el cual básicamente venía a resaltar que el sector de la construcción, como vemos aquí, es uno de los menos digitalizados de la economía mundial. El sector real estate, el sector inmobiliario, está en una posición un poquito mejor, pero desde luego está en la mitad mala de la clasificación, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, que mientras la economía a nivel mundial ha ido ganando de productividad, en valor añadido bruto, en productividad, en los últimos 20-25 años la construcción ha estado estancada. Con lo cual, fijaros, tenemos una preocupación empresarial por ganar en productividad, en general, en todos los segmentos económicos, pero nos encontramos en un sector que tiene serias dificultades para ganar en esta productividad. Pero además es un sector que ante el reto de la transformación digital se encuentra mal posicionado. Se encuentra en un nivel de digitalización muy bajo, muy escaso. Por eso existe Netflix, porque el concepto o la posición de partida entre la transformación digital del sector telco y media, pues eran básicamente los sectores más digitalizados, y por eso ahí nacen nuevos modelos de negocio muy potentes, y por eso nos nace un Netflix de la construcción, básicamente porque la situación de partida es muy mala. ¿Para ello qué hay que hacer? Bueno, pues hay que trabajar en una serie de ámbitos que consideramos que son clave. ¿Cuáles son esos ámbitos? Bueno, pues básicamente trabajar en conocer bien a los clientes, en trabajar en tecnologías de desarrollo virtual de la construcción, en BIM a nivel de procesos y organización, gestionar el cambio de estas organizaciones a nivel de riesgos y cumplimiento, establecer y fortalecer una cultura corporativa que favorezca la innovación y la transformación digital, formar y atraer talento para poder llevar a cabo esos proyectos. Y después en el mundo más específico de la tecnología, pues tienen que ser tecnologías móviles. Hoy en día lo que no está en el móvil, en el celular, ¿no? Creo que decís vosotros en vuestro país, ¿no? En vuestra tierra, ¿no? Lo que no está en el celular no existe, ¿vale? Tener un entorno de datos de la compañía claro, robusto, seguro, con aplicaciones que realmente aporten valor y que estén dentro de un mapa homogéneo para toda la compañía, con una arquitectura y una infraestructura pues bastante definida. Y por supuesto, desgraciadamente, y aquí está la mala noticia, es que esto requiere de inversión y requiere de un esfuerzo económico, ¿no? Y por tanto, pues tiene que haber un esfuerzo que acompañe a todas estas acciones. ¿Cuáles son los consejos que daríamos para esto, ¿no? Bueno, pues lo primero es definir grupos internos de trabajo, ¿no? Liderar acciones de innovación por campeones internos generalmente maximiza el éxito de estas acciones, ¿no? Definir cuál es la escala correcta, pero siempre haciendo acciones que tengan importancia estratégica, es decir, generando proyectos que tengan un impacto real y relevante en las operaciones. Aquí decimos, bueno, pues no hay que encariñarse, ¿no? Probablemente vamos a hacer un viaje que va a tener mucho de ensayo y error, con lo cual en aquellas iniciativas dentro de la transformación digital de la compañía, dentro de la implementación de BIM de las compañías, van a haber acciones que no van a funcionar, que nos vamos a equivocar, pues hay que detectarlo de manera temprana y descartarlas. En cambio, tenemos que doblar la apuesta en aquellas que funcionen, porque realmente ahí es donde vamos a acelerar la transformación digital. Debemos establecer una línea de base
sobre la cual medir los resultados de nuestras acciones y priorizar aquellas actividades que entendamos que son más importantes para nuestra compañía. Por supuesto, hay que premiar al innovador, hay que buscar talento que desarrolle estas hojas de ruta de transformación digital y finalmente, creo que no sería justo si esto, de hecho no sería una buena ponencia de consultor, si no dijéramos que para todo esto es conveniente asesorarse. Es bueno contar con opinión externa, con información externa fundamentada en consultoras como la nuestra, que sean capaces de ayudar a hacer este viaje. ¿Por qué BIM ayuda a materializar esto? Bueno, BIM básicamente es una herramienta que en un estado de adopción temprana da un resultado muy interesante. Pero es que conforme se va creciendo en ese nivel de adopción, se van permitiendo crecer en aplicaciones de transformación digital de manera exponencial. Esto es un pequeño gráfico muy bonito, ¿no?, que ha preparado nuestro equipo, pero que realmente es complejo, pero que quiere materializar o que quiere representar esto que cuento, ¿no? Básicamente, fijaos, en este eje queremos representar algunos de los usos básicos de la metodología BIM, ¿no? Pues básicamente la coordinación de las disciplinas que puede haber en un proyecto, hacer simulaciones, hacer control de calidad, estudios de sostenibilidad, ir a cuestiones relacionadas con la gestión de activos, ¿vale? Y después, en este eje pretendemos poner las diferentes fases del ciclo de vida del activo, desde los estudios previos, los proyectos, ¿vale?, hasta la operación y el facility management, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando crecemos en altura, si simplemente nos dedicamos a hacer un modelo virtual, ese modelo 3D al que estamos acostumbrados a visualizar cuando hablamos de BIM, pues tenemos poco retorno. Ciertamente, bueno, pues mejoramos en la coordinación, podemos hacer algunas ventajas a la hora de comercialización, pues porque tenemos renders e infografías muy atractivas y tal, pero es cuando empezamos a crecer en la madurez, es decir, cuando trabajamos en un nivel 2 de interoperabilidad o cuando trabajamos en un nivel 3 de colaboración real entre agentes, es cuando empezamos a tener retornos muy grandes en otros usos y en otras etapas del ciclo de vida que son muy relevantes. Es decir, BIM, a la hora de implantarlo y de adoptarlo tanto a nivel país, tanto a nivel organizacional, tiene una curva de aprendizaje y una curva de inversión que es exponencial. Y esto no hay que olvidarlo nunca. Vamos a tener retornos muy tangibles al principio, y eso es muy bueno, y se puede tener ROI positivo desde etapas muy tempranas, pero desde luego cuando vamos a crecer es cuando lleguemos a etapas elevadas dentro de este proceso de implantación. Etapas tan elevadas que se puede llegar, como citamos aquí, a tener en algunos casos y en algunos usos concretos integraciones tecnológicas que ya trascienden lo que es una transformación digital para entrar en el campo de la innovación y de la disrupción, como mencionaba anteriormente. Dicho esto, ¿por qué BIM es palanca para la transformación digital y cuáles son algunas experiencias de innovación que os podemos dar en estos 3-4 niveles que acabo de explicar? Bueno, pues lo primero que me gustaría hacer es unificar algunos conceptos alrededor de BIM, ¿no? Yo me imagino que en la audiencia habrá perfiles de todo tipo, perfiles más familiarizados con la metodología BIM, incluso probablemente haya expertos, ¿no? Y personas con menos conocimiento, ¿no? Yo pido disculpas a aquellos que sean muy conocedores de la metodología, voy a intentar no enrollarme demasiado en esta parte, pero creo que es bueno homogeneizar algunos conceptos, ¿no? El primero es que BIM, básicamente lo que hacemos con BIM, lo que hacemos básicamente es que cada elemento que se diseña, cada elemento que se añade a ese modelo, se convierte en un objeto, en un contenedor de información. Información que se articula alrededor de un modelo virtual 3D, que es el centro de la metodología BIM, que tiene dos ventajas fundamentales, que es generar una gestión de los cambios de proyecto que es inmediato, que son consistentes entre todas las vistas que podamos hacer de esa información y que además son coherentes con el propio desarrollo del proyecto y que permite hacer simulaciones muy avanzadas de manera muy rápida y por tanto muy económica. Estas, digamos, son las aplicaciones más básicas, ¿no? Las que, digamos, quedan más a la mano en una primera utilización de BIM.
Pero lo que nos interesa son estas otras dos patas, ¿no? Por un lado, contamos con un entorno de gestión de datos en el cual los parámetros del modelo BIM se convierten en una base de datos espacial que puede utilizarse durante todo el ciclo de vida del activo y que, por tanto, nos ayudan a explotar el proyecto de una manera diferente a la habitual, de tal manera que el modelo virtual completo y actualizado con lo realmente construido nos permite diseñar más rápido y mejor, construir de manera más sostenible, con menos fallos, con menos errores y tener una comercialización del activo más eficaz. Es decir, nos aporta desde el punto de vista de la explotación de la información en todas y cada una de las etapas del ciclo de vida del activo. Por tanto, incidimos en esa idea, ¿no? Al final lo que generamos es un gran contenedor de información, un gran modelo de datos que es reutilizable por todos los agentes durante todo el ciclo de vida. ¿Eso qué significa? Pues significa que gracias a la parametrización tenemos una serie de ventajas claves. Hemos hablado de la gestión de cambios, pero podemos hablar también de la interoperabilidad y de la integración de flujos de trabajo. Es decir, somos capaces de integrar estas bases de datos con sistemas, con metodologías que no son estrictamente de diseño. Podemos ayudar a integrar sistemas de gestión de activos, sistemas de gestión contable, sistemas de gestión de compras, sistemas de gestión de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permiten además utilizar un lenguaje que podríamos calificar como abierto o como lenguaje común, de tal manera que el modelo tridimensional, el contenedor de información, nos ayuda a intercambiar datos, a intercambiar información entre todas las partes. Y ahora veremos cómo. Ganamos infinitamente en simulación y potencia gráfica respecto a los modelos habituales de desarrollo de proyectos de construcción, actuando realmente como un auténtico sistema preconstructivo que nos permite adelantarnos a fallos y a problemas en la puesta en obra, pero a su vez ganamos en planificación y previsiones más ajustadas, en mejoras en la presentación, en cuestiones de marketing y, por supuesto, como mencionamos en esta última parte, y yo creo que realmente es aquí donde está el valor fundamental de la metodología, y ahora enseñaré algunas aplicaciones concretas, somos capaces de integrar esta información en ERPs, en sistemas de gestión empresarial, en CRM, en sistemas de gestión de clientes, en hacer estrategias de Big Data con aplicaciones muy concretas y a su vez integrarnos con sistemas de gestión por procesos de la compañía a nivel de calidad, a nivel de seguridad y salud, a nivel de investigación, en procesos operativos generales, etc. ¿Qué es lo que se pretende obtener con BIM, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, pues, en un escenario pre-BIM, lo que tenemos al final es un juego, unas rutas conflictivas de transmisión de la información entre los diversos agentes que interfieren en el proyecto. Realmente la potencia de BIM reside en el intercambio de la información, esa es la clave, ¿no? La posibilidad de que todos los agentes tengan un único entorno transparente y neutral alrededor del cual compartir la información y que se denomina modelo BIM de manera genérica o proyecto BIM de manera genérica, supone un cambio radical respecto a este concepto. Supone trabajar con una política de transferencia de la información en tiempo y en forma muchísimo más ambiciosa y, por tanto, en ocasiones bastante más compleja que en el modelo actual, donde básicamente las relaciones son 1 a 1 o 1 a 2. Es complicado manejar una relación múltiple y concurrente dentro de un mismo modelo. Y eso conlleva retos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista legal, y en todos ellos, desde Grant Thornton, os podemos ayudar como compañía, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con un objetivo económico, con un objetivo básicamente de ser más eficientes, como mencionábamos anteriormente, ¿no? En la actualidad, pues conforme pasa el tiempo en el desarrollo de un proyecto con BIM, sin BIM, hay muchas fases en las cuales se realiza trabajo concurrente por muchos agentes, ¿no? La idea es que con BIM se pueda adelantar dentro de esa curva de desarrollo del proyecto de tal manera que el trabajo sea eficiente porque se puede compartir la información. Con BIM lo que se propone es utilizar un modelo virtual del proyecto en el que poder interactuar entre todas las partes, como mencionaba. Y lo que podemos aportar desde Grant Thornton es nuestro conocimiento sobre la metodología, los protocolos, los sistemas para hacer operativo y seguro el proceso, como mencionaba.
Por tanto, hemos definido qué es BIM. Ahora vamos a hacer lo contrario, ¿no? Definir qué no es BIM, sobre todo para tenerlo claro, ¿no? Y sobre todo para que entendamos también un poco qué es lo que estamos haciendo en esta ponencia, ¿no? No es una ponencia en la que vayamos a utilizar, a que vayamos a enseñar botoncillos de Revit, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿no? Vamos a hablar de estrategia y vamos a hablar de innovación y, por tanto, usar un software BIM simplemente con una filosofía de sacar planos, de sacar renders bonitos, incluso aunque esos planos y esos renders los consigamos más rápidamente que con un método tradicional, en el fondo, una vez se analiza, es caro e improductivo, porque el software y la infraestructura necesaria para hacer correr ese software en general no se amortiza o no se amortiza tan rápidamente como haciendo una implantación, integración e innovación como la que estamos planteando, ¿no? Un segundo nivel sería implantar el software, pero no implantar los flujos de trabajo, con lo cual al final volvemos a lo que presentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos retrabajo que nos impiden obtener el 100% de las ventajas de la metodología. Luego, por otro lado, otro caso habitual que nos encontramos en algunas empresas es contar con el software, los métodos y los sistemas BIM implantados, ¿vale? Pero no compartimos información porque tenemos cierto miedo a perder la propiedad intelectual o la confidencialidad o incurrir en algún tipo de riesgo, ¿no? Bueno, pues aquí en el fondo incurrimos en un doble coste porque hacemos un BIM para nosotros y luego hacemos una transmisión de información, cuando lo lógico es que si el modelo BIM está bien gestionado, pues nos podamos ahorrar la segunda parte, ¿no? Y después, un caso muy típico, que ahora nos estamos encontrando en España, desgraciadamente, con mucha frecuencia, y básicamente es, bueno, nosotros llevamos nuestra obra, nuestros proyectos de manera tradicional, podemos decir, y como hay alguien que me pide BIM el arquitecto, me pide BIM la fiscalía, me pide BIM la dirección de obra, el cliente, quien sea, bueno, pues yo destino ahí algún coste, algún dinero, ¿no? A tener un recurso para que sea un mero compliance contractual, ¿no? En este caso, bueno, pues básicamente es un gasto, no es un coste, es algo que tenemos ahí pero que no traemos ningún tipo de rendimiento sobre él, pero que sin embargo el escenario al que te aboca, si hay realmente un mandato a nivel nacional que obliga a tener BIM y sin embargo no hemos hecho el proceso de implantación, ¿vale? Como digo, bueno, pues eso, desgraciadamente en España lo estamos empezando a ver y bueno, pues en Costa Rica os animo a que toméis las decisiones pues para no llegar a ello, ¿no? Y por tanto, ¿no? ¿Por qué adoptamos BIM, ¿no? ¿Cuál es la idea de adoptar BIM? ¿Cuáles son las ventajas que entendemos que va a haber en esta adopción, ¿no? ¿De dónde va a salir el ROI de estos proyectos, ¿no? Bueno, pues el ROI es diferente. El ROI nace de fuentes diferentes en función del rol dentro de la cadena de valor, ¿no? Para promotores y desarrolladores, como decimos ahí, hay ahorros en comunicaciones. Los ahorros en comunicaciones prácticamente se dan en todos los agentes, pero a la vez hay un mayor control del proyecto. Se obtienen documentación de proyecto, documentación as-built, más exhaustiva, más detallada. Los arquitectos y la ingeniería tienen ahorros de tiempo, es decir, mejoras en la productividad enormes. Hemos llegado a medir en algunos casos cerca del 40% de mejora en productividad. Bueno, pues hay, como decía, mejor control de cambios y de versiones, actualización de elementos de proyecto. Para constructoras podemos hablar de, al preconstruir, todos los problemas de puesta en obra y de ejecución por incoherencias y colisiones que se ahorran. Este es probablemente el retorno más inmediato para cualquier constructora, pero a su vez hay posibilidad de integración con sistemas, posibilidad de integración contable, posibilidad de realizar un control de versiones mucho más exhaustivo, la integración de BIM con sistemas de gestión documental. Bueno, pues en constructora, por la vía de la integración, hay un campo muy importante de exploración y de generación de retorno de la inversión y que animo a que si alguno de los presentes está en constructora, pues lo explore y encantado de ayudaros porque realmente en ese campo entendemos que hay mucho recorrido. Y para interventorías, direcciones facultativas, fiscalías, ¿no? En cada territorio esto se llama de una manera diferente. Al final, para la supervisión y la inspección de obra, el control de certificación y medición, el control de calidad, la anticipación a no conformidades, desarrollo de retrasos en la ejecución, etcétera, etcétera,
es muy importante gracias a BIM y precisamente gracias a esa agilización de las comunicaciones, ¿no? Por tanto, si tuviéramos que ponerle número a todo esto, ¿no? Bueno, pues hablaríamos aquí de ahorros de tiempo, pues de en torno al 50% en fase de diseño, en torno al 20% del tiempo de desarrollo en fase de construcción y, desde luego, un ahorro brutal de tiempo que ciframos aquí en más del 90% en transmisión de la información, en coordinación de la información entre agentes, en control de versiones, en comprobación de la ejecución, etcétera, etcétera. Básicamente esto se debe a lo que indicamos aquí, ¿no? Con BIM lo que pretendemos es adelantar a fases tempranas del proyecto el esfuerzo de diseño para ser capaces de no tener problemas durante la ejecución y el mantenimiento del activo y que con ello rentabilicemos la inversión al no tener que hacer retrabajos, por ejemplo, ¿no? Esto lo que significa es que en fases de diseño vamos a tener una inversión mayor y de eso también tenemos que ser conscientes, ¿no? Un diseño BIM es más caro que un diseño tradicional. ¿Por qué? Porque requiere de más esfuerzo, pero además requiere de más esfuerzo concurrente, porque lo lógico es involucrar en estas fases a los agentes que van a intervenir en fases posteriores. Lo lógico es hacer partícipes del diseño a la constructora para plantear las mejores soluciones constructivas. Y esto da lugar a algo que he mencionado anteriormente y que es clave en la adopción de la metodología BIM, como los nuevos marcos contractuales y de colaboración entre agentes, ¿no? Dicho esto, beneficios a nivel operativo, ¿no? Simplemente dar dos cifras que yo creo que son clave, ¿no? El 70% de las compañías que han implantado BIM han medido un ROI positivo y el 20% midieron un ROI superior al 50%. Es decir, invertir en BIM, invertir en transformación digital por toda la cuestión coyuntural y estratégica que comentábamos al principio, es rentable. Y no solo es rentable, sino que ayuda a acelerar la adopción de esas otras tecnologías disruptivas que realmente son capaces de ponernos en un posicionamiento estratégico diferencial y que ahora veremos cómo se hace. Por tanto, además, me permitiría decir algo que yo creo que es importante, ¿no? Que es que BIM, y mencionaba que no es una mera adopción de software, es una oportunidad de analizar y optimizar procesos, con lo cual lo que nos ayuda es a realizar una transformación organizacional alineada con la transformación digital. Dicho de otra manera, BIM es ese catalizador, ese acelerador de la transformación digital a la que yo me mencionaba anteriormente. Transformación digital que a su vez tiene que estar establecida alrededor de tres grandes ámbitos, ¿no? Un ámbito a nivel de producto, es decir, sobre todo a nivel de ingeniería y de arquitectura, el producto, proyecto, construcción se ha convertido en un proyecto que es 100% digital. Obviamente un apartamento una vez construido no es 100% digital, pero sí es cierto que hay servicios de valor añadido alrededor del activo que sí son digitales y que sí nacen de BIM. Productos que son multiplataforma, es decir, productos que tienen que funcionar en el teléfono móvil, en una computadora, que tienen que ser compartidos vía web, es decir, productos que deben ser muy flexibles y que además dan lugar a que surjan cuestiones relacionadas como, por ejemplo, la responsabilidad civil y profesional por el desarrollo de un determinado proyecto, la propiedad intelectual, pues cuestiones legales que obligan a tener un buen asesoramiento, que precisamente es a la que nos dedicamos en Grant Thornton. Luego, a nivel de entrega, a nivel de relaciones entre partes, en general, podemos decir que el 100% del entregable que se genera se ve afectado durante la ejecución de un proyecto o de una obra, básicamente porque ahora vamos a un contexto centralizado de transmisión de la información, que a su vez tiene que ser más rápida en la entrega, tiene un time to delivery bastante más corto, que requiere un esfuerzo en sistemas y en infraestructura tecnológica, pero que a su vez bueno, pues hace que tengamos que trabajar en unas interfaces entre partes que no siempre son sencillas. Por tanto, lo que se genera al final es un nuevo paradigma en el que gestionar expectativas. Es decir, gracias a BIM y a la transformación digital, lo que tenemos que hacer es
definir un nuevo marco de relaciones entre agentes que nos permita entender cuando la otra parte menciona la palabra BIM, qué es lo que quiere decir, qué nivel de BIM me pide, que trabajamos a nivel de estandarización y que, por tanto, tengamos una estrategia de implantación clara en nuestra compañía. Esa estrategia de implantación es la que sugerimos que siga estas 5 fases, ¿no? Una fase de lanzamiento y de definición del racional del proyecto en el cual quede claro qué es lo que hay que hacer. Una fase de análisis mediante la cual se determine cuál es la situación actual de la compañía y de sus profesionales. Una fase de diseño, ¿no? De planificación de cuál va a ser el escenario horizonte al que queremos llegar, cuál es la formación, cómo se va a gestionar el cambio, cuáles son los procedimientos y estándares BIM que se van a implementar. Una fase de desarrollo en la cual aconsejamos que se lleven a cabo siempre experiencias pilotos reales en las cuales implementar todo lo que se ha diseñado previamente, así como implantar los procesos, hacer la formación, etcétera, etcétera, y evidentemente una fase de conclusión y cierre. Si un proyecto de implantación BIM no pasa por este camino, no recorre esta ruta, es complicado que sea exitoso. Sí es cierto que hay fases que pueden ser iterativas, es decir, podemos trabajar en varios proyectos pilotos, de las lecciones aprendidas de los proyectos pilotos puede que cambiemos parte del diseño que hemos hecho, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener claro cuál es el objetivo, cuál es el modelo objetivo al que tendemos y, sobre todo, en qué punto nos encontramos de las fases de implantación de la metodología. Aterrizando esto a la situación de Costa Rica, bueno, pues nos podemos decir que dentro de este camino nos encontramos en unas fases iniciales, ¿no? Básicamente lo que se hizo en febrero de 2019, justo antes de toda la pandemia, bueno, pues es crear la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Metodología BIM, que básicamente lo que hizo fueron 7 grandes acciones estratégicas: establecer un plan de trabajo, promover el desarrollo de capacidades. Si veis, se estaba trabajando en la planificación, ¿no? Yo aquí echo de menos un análisis exhaustivo del mercado a nivel nacional, ¿no? Se habla de determinar el nivel de adopción como una acción más, ¿no? Cuando probablemente debiera ser la primera y a partir de ella de la que nacieran cuestiones claves como crear condiciones para la innovación, establecer los procesos pilotos, trabajar en el cambio de normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, probablemente esté desordenado y habría que trabajar en esto en profundidad, ¿no? La fase inicial de la implementación pues está en el cuatrienio actual, entre 2020 y 2024. Mideplan, junto a la Comisión Interinstitucional, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, pues básicamente lo que están es coordinando estos pasos, ¿no? A la fecha, la realidad es que solo hay 2 documentos oficiales publicados: la Estrategia Nacional y una guía de implementación BIM para empresas, que es bastante sucinta, es muy de conceptos generales, pero no termina de aterrizar algunas cuestiones particulares que debieran hacerse. Y aquí, como consultora, evidentemente os podemos ayudar a aterrizar estos conceptos, pero además de aterrizarlo, yo creo, justo utilizando el estándar internacional de aplicación, que es la ISO 19650, de gestión del intercambio de información en proyectos de construcción que utilizan BIM, que es el nombre completo de este estándar, ¿no? Y que realmente pues, va a concretar muchas de las cuestiones que se establecen en esa guía de implementación. Creo que es fundamental tomar todos estos pasos en el orden correcto y creo que es fundamental asesorarse y me permito humildemente ofrecernos como Grant Thornton a cualquiera de las empresas que estáis asistiendo a este evento. En España, ¿no? Sobre todo, bueno, pues por poner un poco de perspectiva, ¿no? Hablamos de 2019-2020, el inicio del mandato nacional en Costa Rica, sin perjuicio de que conocemos que hay muchas empresas del país que empezaron a trabajar con BIM anteriormente, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en España se dieron pasos similares 5 o 6 años antes y creo que es bueno ver qué es lo que ha pasado, sobre todo para intentar aprender de los errores ajenos, ¿no? Que yo creo que es muy positivo. Bueno, pues en el año 2014 se publicó a nivel europeo una directiva, una ley europea, ¿no? Sobre procedimientos de contratación pública y hace referencia a que se tiene que utilizar BIM y medios electrónicos en la administración.
Motivada por esta ley europea, el Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, pues creó en 2015 una comisión para la adopción de este BIM, que estableció que el año 2019 era el horizonte para la implantación a nivel nacional y su exigencia, ¿no? La comisión generó varios documentos que además están disponibles en Internet y que recomiendo su lectura, pero que nunca se llegaron a transponer con fuerza de ley, es decir, son recomendaciones, sugerencias que si se quiere se pueden tomar y si no, no, ¿vale? En 2017, justo 2 años antes de la obligatoriedad de la adopción de BIM, ¿no? O de esa primera tentativa que hubo, se aprueba una ley de contratos que, para desilusión de muchos, solo incluyó en una disposición adicional, en un párrafo un poco escondido, si me permitís la expresión, la posibilidad de exigir BIM en contratos públicos. Es decir, la ley nunca estableció un plazo para exigir BIM y, de hecho, dejó abierta plenamente cuál iba a ser la adopción de la metodología. De tal manera que llegó 2019, llegó el plazo para implementar BIM y no existió ninguna regulación, con lo cual, como os podéis imaginar, como buenos españoles que somos, no se implantó. Durante 2019 y 2020, sin embargo, son varios los organismos públicos que licitan contratos para implantar, es decir, empiezan a licitar contratos con retraso, pero bueno, por lo menos se hizo el esfuerzo y se está haciendo el esfuerzo. A su vez, también en junio de 2019 se publica la traducción al español del estándar ISO 19650 y en diciembre de ese año se publica el referencial para certificar compañías y proyectos de acuerdo con ese estándar por la principal entidad de acreditación de España, que es AENOR, y además tengo que decir que ese referencial colaboramos nosotros en su redacción. Y en diciembre de 2019, para sorpresa de muchos, se crea la Comisión Interministerial para coordinar las actividades de diversos ministerios en la implantación de BIM. Es decir, 6 meses después de que venciera el plazo, la Administración Pública crea una comisión interministerial para implantar BIM. En paralelo, bueno, pues sabéis, y si no sabéis os lo cuento, en España tenemos varios niveles en la Administración. Está la Administración Nacional, luego hay Administración Regional o Autonómica, que se le llama también, y luego hay administraciones locales que se identifican con un tercer nivel, que es el de la provincia, ¿no? Y los ayuntamientos, ¿no? Bueno, pues varias comunidades autónomas, varias regiones, en paralelo a todo este proceso, establecen sus propias hojas de ruta, en las cuales yo creo que hay ejemplos de mejores prácticas muy interesantes, como puede ser en primer término el de Cataluña, que creo que es muy bueno, y después en menor medida, pues algunas autonomías o algunos organismos en algunas autonomías, como pueden ser País Vasco y Valencia, también muy interesantes, ¿no? En 2020, sin embargo, a pesar de que no hay regulación y de que está todo muy por definir, los contratos públicos que exigen BIM en España suponen un total de 780 millones de euros repartidos en 497 contratos. Y desde 2019, los principales operadores inmobiliarios privados, desde luego todos los que cotizan en bolsa, exigen BIM en la redacción de sus proyectos, ¿vale? Con lo cual, actualizado este verano, ¿no? En julio de 2021, España sigue sin contar con una regulación clara. Cada organismo cuenta con sus propios manuales y, sin embargo, estamos gestionando un montón de inversión con BIM. Lo deseable que sería, pues que hubiera un único estándar nacional que facilitase la vida a todos los agentes que intervienen dentro del proceso constructivo. La realidad es que eso, pues a día de hoy, no se está produciendo y está generando, bueno, pues ciertos problemas, ¿no? en la ejecución de este tipo de proyectos con metodología. Vamos ya a las aplicaciones, ¿no? Vamos a la última parte de la exposición y sobre la que quiero pasar en experiencias de éxito que cuentan con diferentes grados de madurez dentro de ese castillito, ¿no? Que enseñábamos hace unos minutos en esa diapositiva del nivel de madurez, ¿no? Por un lado, por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto básicamente en el que utilizamos BIM en fase de construcción, ¿vale?
Pues básicamente con el objetivo claro de coordinar disciplinas, ¿vale? Es uno de los ejemplos más claros o más básicos de la aplicación de BIM, ¿no? Bueno, pues nos encargamos del asesoramiento en el modelado de toda la parte de arquitectura, de estructura, de instalaciones electromecánicas, además de implantar en este proyecto el empleo de toda la metodología, de tal manera que logramos un ahorro superior a 6 meses en el plazo de entrega del activo, ¿vale? Esto que veis aquí es la obra del pabellón de gobierno y del Paraninfo de la Universidad de Málaga, ¿vale? Es un edificio administrativo y para actos y eventos bastante importante en una universidad del sur de España, y estamos hablando de sobre un plazo de ejecución de 24 meses a ahorrar 6 meses de ejecución, ¿no? Con todo lo que ello supone a nivel de costes, ¿no? Otro ejemplo similar, en este caso también en fase de construcción. Básicamente, aquí trabajamos a nivel de industrialización y prefabricación de todo lo que es el muro pantalla. El muro hecho es un centro sociosanitario, una especie de centro social y médico, ¿vale? Que contaba con una fachada, pues como veis aquí, pues con un diseño arquitectónico muy bonito, pero ciertamente complejo, y utilizamos para industrializar esta puesta en obra y mejorar algunos problemas técnicos del movimiento de tierras asociada a esta fachada, ¿no? Bueno, pues aquí conseguimos un ahorro superior al 6% en esa partida de fachada, además de haber ahorrado bueno, pues un porcentaje importante de costes en la solución, ¿no?, de estos muros que estábamos mencionando, que he mencionado anteriormente. Otro ejemplo concreto, ¿no?, con cara y ojos, ¿no? Esto es un hospital en el que se ha trabajado tanto en fase de diseño, o mejor dicho, en fase de ingeniería de detalle y en fase de construcción, ¿no? Aquí básicamente se han diseñado todas las instalaciones de un hospital, ¿vale? De tal manera que este era un contrato que ya tenía la estructura realizada por un contratista anterior, con lo cual se han solventado problemas de altura en pasillo, problemas de colisiones. A su vez, hemos trabajado en toda la parte de estandarización. Se ha trabajado cumpliendo con requerimientos de la ISO 19650 para nuestro cliente, en este caso Sando, que es una empresa constructora, de tal manera que lo que hemos llegado aquí a generar son mejoras en todo lo que es el diseño de detalle, que suponen un 7% de toda la partida de instalaciones de un hospital, con todo lo que ello supone, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos de escalas bajas dentro de ese proceso de innovación que mencionábamos. Básicamente estamos trabajando de coordinación de diseño, de preconstrucción, de las actividades, digamos, más elementales dentro del mundo BIM, pero que lo que nos permiten es obtener rendimientos económicos muy claros y muy tangibles, ¿vale? Otro caso, en este caso, bueno, pues en una nave logística, bueno, pues donde todo el rediseño pues ha originado básicamente ahorros que llegan a cerca de los 100.000 euros, ¿vale? O sea, 100 y pico mil dólares, ¿no?, para que tengáis las magnitudes en la cabeza, ¿no? Es decir, que estamos trabajando en aplicaciones básicas que dan ROI muy inmediato. Pero no me resisto a compartir lo que podríamos llamar aplicaciones avanzadas. Me vais a permitir, si no es molestia, que os comparta un vídeo donde a partir de BIM lo que hacemos es, en ese proyecto que enseñábamos anteriormente de el Paraninfo de la universidad, aplicar inteligencia artificial para saber cuáles son los costes y cuáles son los plazos previsibles, ¿no? ¿Qué está haciendo el vídeo, no? Bueno, pues el vídeo lo que tiene es, en este caso, en Autodesk Navisworks, que probablemente muchos lo conoceréis, se ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que se llama Rebeca, ¿no?, como veis ahí, que lo que permite en primer término es identificar dentro de ese modelo tridimensional cuáles son los objetos, las partidas de obra, las unidades que son críticas. Críticas
atendiendo a algunos de los conceptos. Básicamente que son unidades que por su coste son muy importantes dentro del total de la obra, son unidades que por su tipología dentro de la compañía tradicionalmente se han desviado en coste, es decir, son unidades que son problemáticas, para que nos entendamos desde el punto de vista del coste, o son unidades que suelen retrasarse en la ejecución, bien porque son unidades que son muy sujetas a meteorología o son unidades que están muy sujetas a un proveedor determinado que suele retrasarse o porque son unidades que desgraciadamente en nuestra compañía pues no sabemos hacerlas bien y nos solemos equivocar y nos solemos retrasar. Bueno, pues tenemos una máquina de inteligencia artificial que lo que va haciendo es, mediante el algoritmo implementado, estudiar todos los patrones de comportamiento dentro de la compañía, de tal manera que, mediante una sistemática de aprendizaje profundo, lo que hace es ir tomando datos dentro de los sistemas de la compañía. ¿Para qué? Pues para, mediante un plugin muy sencillito, como estáis viendo aquí, seamos capaces, hecho para atrás un minuto, ¿no?, de identificar si una determinada partida, como veis aquí, una prelosa con hormigón armado de 25 megapascales, pues pueda tener un presupuesto, un precio objetivo, un precio base de estimación, un precio máximo de venta y a su vez identificar si es una partida crítica de acuerdo a los parámetros anteriores y si esa criticidad se debe a que tiene un peso relativo elevado dentro del proyecto, a si se generan pérdidas económicas habitualmente, a si se producen cambios en la medición porque son unidades que son complicadas de medir o si se producen retrasos. Es decir, estamos generando un auténtico jefe de obra virtual, si me permitís la expresión, que gracias al conocimiento adquirido dentro de la compañía, mediante el empleo de algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, lo que hacemos es poner, gracias a BIM, repito, usando BIM como vehículo, como catalizador, somos capaces de implementar tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial dentro de la compañía. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues con herramientas BIM, como veis ahí, que probablemente algunos de los presentes conoceréis, pues somos capaces, como veis ahí, pues de identificar cuáles son esas unidades, poder establecer en un momento dado pues conjuntos de selección que nos permitan identificar pues cuáles son las partidas críticas, pues que se debe esa criticidad a que nos solemos retrasar en su ejecución o a que son partidas que suelen ser con cambios en mediciones y que podamos ir filtrando y anticipándonos de manera muy eficaz a la ejecución de nuestro proyecto. Es decir, gracias a BIM somos capaces de hacer una integración dentro de los procesos operativos de nuestra compañía de tecnologías disruptivas de manera nativa en el lenguaje de un jefe de obra. Es decir, no estamos hablando de grandes desarrollos tecnológicos complicados y lejanos. Gracias a BIM somos capaces de crecer dentro de esa escalera de aplicaciones, ¿no?, desde cuestiones de modelado, de coordinación, de preconstrucción, de construcción industrializada, podemos llegar hasta una construcción basada en inteligencia artificial, pues como estáis viendo, ¿no? ¿Cómo os podemos ayudar en Grant Thornton en todo este proceso, ¿no? Y vuelvo a la presentación que nos ocupaba, ¿no? Bueno, pues básicamente trabajamos en 4 grandes ámbitos en todo el mundo BIM. Somos capaces de gestionar proyectos de construcción, llevando PMO de proyectos, estructurando operaciones, estructurando contratos que permitan implementar todas estas tecnologías. Trabajamos, como no puede ser de otra manera, integrando este mundo contractual y de gestión y este mundo BIM con grandes, o con, mejor dicho, con importantes tecnologías y disruptivas, trabajando en BIM y blockchain, trabajando con BIM e inteligencia artificial, como era el caso que os acabo de mostrar, cuestiones asociadas a la gestión documental, entornos colaborativos de producción, seguimiento de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, trabajando a nivel de estrategia para la implementación de todas estas tecnologías. En concreto, en BIM somos capaces de dar el abanico 360 grados de servicios que se esperan de una consultora BIM, trabajando desde la estrategia para la implementación, el desarrollo de estándares de acuerdo a la norma ISO 19650. Hemos de mencionar además que somos los únicos auditores acreditados por AENOR para trabajar
en este ámbito. Asistimos en el diseño a nuestros clientes, trabajamos como externalización del modelado, podemos trabajar también a nivel de formación, implantando sistemas y entornos de colaboración para poder materializar la metodología, auditando modelos, actuando como tercero de confianza, como control de calidad externo en la entrega de modelos y, bueno, pues mediante un contrato de externalización, pues podemos trabajar como BIM Management Office, ¿no? Como servicio de oficina BIM de proyectos, pues para una determinada compañía. Finalmente, simplemente mencionar, y ya con esto termino la ponencia, que Grant Thornton fuimos la primera empresa certificada por AENOR, por el organismo español, por el principal organismo español de acreditación bajo la metodología BIM de acuerdo con ISO 19650 y además con el mayor alcance. Es decir, somos de las pocas compañías y además fuimos la primera en contar con un sistema de gestión BIM certificado por un organismo externo, lo cual nos permite también ayudar a nuestros clientes a implantarlo, como mencionaba anteriormente, con garantías de poder tener una acreditación externa. Y hasta aquí mi presentación. Quedo a disposición de todos los presentes, pues por si quieren realizar algún tipo de pregunta y aprovecho pues para agradecer a todos los presentes su tiempo y atención. Gracias, Fernando, por la presentación que hemos tenido en este espacio que hemos desarrollado aquí a través de Grant Thornton. Fernando, una consulta que nos llega por aquí, ¿qué es lo que quieren es que expliques qué es lo primero que debo hacer a la hora de querer implementar este tipo de tecnología? Así que, ¿cuál es el principal análisis que debo empezar para poder tener este tipo de tecnología o este tipo en algún tipo de proyecto que quiera realizar? Hay que realizar un análisis en tres grandes ámbitos. Hay que realizar un análisis, el más inmediato, quizás el que a todos se nos ocurre como más lógico, más fácil también, ¿no? A nivel tecnológico, es decir, cuáles son las herramientas que tengo disponibles, cuáles son las infraestructuras que tengo para gestionar esas herramientas, cuál es la inversión en hardware que tengo, ¿no? Para esas herramientas y a dónde creo que tengo que llegar. El segundo ámbito es a nivel de procesos, es decir, qué procesos tengo que implementar para trabajar con esta metodología colaborativa y sobre todo, y siempre se olvida, y es muy importante, qué estándares tengo que tener internamente en mi compañía para ser capaz de regular esos procesos. Tengo un sistema de gestión por procesos, tengo los procesos documentados, los tengo pintados, ¿no? Es decir, ese es un análisis inicial que hay que hacer. Y la tercera cuestión, o la tercera pata dentro de ese análisis, y creo que la fundamental, es qué capacidades a nivel de personas tengo. Es decir, tengo profesionales para poder llevar a cabo esta metodología. ¿Están cualificados esos profesionales? ¿Tengo que formarlos? O si no los tengo talento a mi alrededor, tengo consultores que me ayuden a implementarlo. Bueno, pues yo creo que son las tres grandes cuestiones que hay que hacerse. No sé por cuál hay que empezar, pero desde luego sé que las tres hay que tocarlas para tener un correcto análisis, ¿no? Y otra de las consultas es que, digamos, ya lo mencionaste dentro de la ponencia, pero digamos, nos preguntan que principalmente qué es lo que se gana con la implementación de este tipo de tecnología, Fernando. A ver, yo creo que como buenos consultores tenemos que utilizar un parámetro común para las mejoras. Mejoras en tiempo, mejoras operativas, mejora en comunicación. Al final eso se puede traducir perfectamente a dólares o a euros o a la moneda que queramos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es productividad, ¿vale? Un ahorro en coste en una unidad de obra incorrectamente ejecutada porque he sido capaz de preconstruirla es muy claro. En uno de los ejemplos que ponía, en este de la nave logística estaba mal diseñada los apeos, ¿no? La estructura sobre la cual se tenían que colocar las máquinas de la climatización, ¿no? Las enfriadoras, ¿no? Imaginaros el drama que es construir esos apeos, llegar a la obra con la enfriadora y darte cuenta que tienes que tirar el apeo, pero tirarlo literalmente, ¿no? Hay que derribarlo para volver a hacerlo, ¿no? Bueno, pues ahí os hablaba de algunos porcentajes. Por nuestra experiencia, en construcción, la mejora a nivel de colisiones
podríamos siempre estimarla. Nunca nos hemos encontrado con un porcentaje de ahorro inferior al 5% dentro de una obra. 5% sobre el coste de la obra, no sobre el retorno de la inversión. Para que lo pongamos en perspectiva, una obra de 10 millones de dólares de presupuesto de ejecución significa ahorrar 500.000 dólares, ¿vale? El BIM de una obra de 10 millones de dólares no cuesta 500.000 dólares, es bastante menos. No me atrevo a dar una cifra porque dependerá del tamaño de la obra, de la complejidad, del plazo y demás, pero desde luego sí puedo afirmar que no es 500.000 dólares, con lo cual el ROI es positivo. En constructoras, ¿no? En ingenierías, estudios de arquitectura, nosotros aquí somos muy metódicos, incluso tenemos un modelo de estimación de ROI porque medimos tiempo, medimos comunicaciones y tal. Estamos teniendo mejoras de productividad con apenas un par de proyectos piloto superiores al 10%, ¿vale? Estimamos que se tienen que hacer del entorno de 13, 14 proyectos para avanzar en la curva de aprendizaje, ¿no? Si con 2 o 3 estamos midiendo en el entorno del 10%, creo que no es aventurado decir que vamos a llegar a ese 50% de mejora en la productividad que se hablaba en la literatura cuando se avance en esa curva de aprendizaje de esos 13, 14 primeros proyectos, ¿no? Y por último, Fernando, y agradeciéndote el tiempo, ¿verdad? Aquí en este espacio que ha realizado Grant Thornton, nos dicen que qué tan grandes tienen que ser una obra para considerar esta inversión. Ahora que nos hablabas de una obra, por ejemplo, de 10 millones de dólares, ¿tiene que ser una obra muy grande a nivel de construcción para valorar, implementar esta tecnología, o cualquier tipo de obra puede tener sus beneficios? A ver, hay que hablar de dos planos diferentes. Hay que hablar, por un lado, del empleo de la... Ya hayas empleado muy bien, Steven, el concepto de tecnología, ¿no? O sea, por un lado tenemos la tecnología y por otro lado tenemos la metodología de intercambio de información, ¿vale? La metodología es gratis, para que nos entendamos. En proyectos grandes. Lo importante es trabajar bien, intercambiar bien la información, ser estructurado, seguir los pasos que correspondan. Y eso, decía que es gratis, realmente no es gratis, hay que dedicar tiempo en hacer eso, ¿no? Pero no es... Cuesta muy poco diferenciar entre proyectos grandes y pequeños y, por tanto, yo creo que eso hay que hacerlo para todos. Otra cosa, y es donde siempre existe el punto de discusión, es qué tan grande o qué tan detallado me hace falta un modelo tridimensional, o si me hace falta modelo tridimensional en función de la obra, ¿no? Bueno, ya ahí soy muy crítico. No creo que todos los proyectos tengan que tener el mismo nivel de detalle, porque no todos los proyectos requieren de lo mismo. E incluso no todos los proyectos tienen por qué tener un gran modelo detrás. Lo que sí es cierto es que una vez hecha la inversión, sí nos hemos encontrado con que todos los clientes al final sí es que usan las herramientas. Les da igual hacerlo en un proyecto grande que en un proyecto pequeño, ¿vale? Eso por un lado. Pero claro, eso es un escenario de implantación. Dentro de 5 años, o los que han avanzado en esos 5 años, pues les da igual. En un proyecto, en una fase, digamos, de implantación, ahí sí es cierto que hay que ser crítico, ¿vale? Yo no me atrevería a poner un umbral, es decir, una obra de más de 500.000 dólares sí y de menos no, porque desgraciadamente en este mundo no es todo blanco o negro, pero sí es cierto que soy partidario de hacer un alcance muy limitado en proyectos pequeños y centrándonos exclusivamente en la gestión de los flujos de información y no tanto en tener modelos muy detallados que nos sirvan para sacar grandes cosas, ¿no? Sino centrémonos en lo importante, que es gestionar la información. Excelente, Fernando. Más bien vamos a ir cerrando este espacio con unas palabras tuyas de cierre sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy, gracias a Fernando Valero y en conjunto con Grant Thornton Costa Rica. Adelante, Fernando. Bueno, pues nada, simplemente quería agradecer primero a todos los presentes su tiempo y atención, ¿no? Porque creo que es un tema importante, creo que a nivel de Costa Rica y de Latinoamérica en general, a pesar de las experiencias previas, es el momento
especialmente en cualquier sector que gestione activos. Hemos hablado mucho de inmobiliario, de construcción, de ingeniería, de arquitectura, pero la realidad es que hay otros sectores que operan activos fijos y que desarrollan, hoteleros, retail, algunos sectores industriales que hacen grandes inversiones y que tienen que ser conscientes de esta metodología y sobre todo de cómo les ayuda en su proceso de transformación digital. Creo que en LATAM ahora mismo es el momento. Creo además que afortunadamente estamos saliendo de la pandemia y va a haber un punto de relanzamiento económico que no debemos perder para relanzar estos procesos de transformación digital y que, por tanto, la pertinencia de este evento es total, porque realmente, como dice la canción, ¿no? Estamos en el sitio oportuno, en el momento adecuado. Dicho esto, solo me queda agradecer nuevamente a los presentes su tiempo, a Grant Thornton Costa Rica, como siempre, la eficacia en la organización y la gentileza en la invitación hacia mi persona. Y finalmente, pues únicamente reiterar la disposición de Grant Thornton, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, a poder asesorar a nuestros clientes en las cuestiones que estimen oportuno alrededor de esta metodología o de cualquiera de los otros servicios que prestamos como firma. Así que, lo dicho, muchas gracias y buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Vamos a cerrar con las palabras de don Germán Morales, a ver si está por este sector, don Germán, todavía, para las palabras de cierre, don Germán, de este espacio que nos ha traído Fernando Valero. Adelante, don Germán. Gracias, Steven. Gracias, Fernando, por la excelente exposición del día de hoy. Esos conocimientos importantísimos en estos tiempos difíciles para nuestras empresas, donde tenemos que aprovechar todas estas herramientas que de alguna forma nos vienen a ayudar. Yo creo que Grant Thornton, Costa Rica y España siempre preocupado por dar información que le permita al cliente tomar decisiones y que de alguna forma le permita que esas decisiones hagan crecer su negocio, hagan expandir su negocio. Y creo que esas herramientas es lo que vienen a provocar, el que las compañías se expandan y sean más eficientes. En estos momentos, como lo dije al inicio, Fernando, muy competitivos, con costos que no se pueden asumir y que entonces estas herramientas vienen a permitir ser mucho más eficientes. Así que muchísimas gracias a Fernando por participar el día de hoy y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias y lógicamente, Steven, ahí va a quedar la presentación, vos lo vas a explicar ahorita más adelante. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días. Gracias a Fernando. Así como lo decía don Germán, esta presentación ustedes la pueden encontrar completa en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Recordarles que el próximo jueves tenemos un evento local denominado Perfil del Contribuyente, Problemáticas de Actualización y Cambios en ATV con la socia de Impuestos Ilegal, doña Silvia González, y también Melissa Marín, gerente de Impuestos. De parte de Grant Thornton, que tengan un bonito día.